estamos cansados de la violencia, ¿no? O sea, el país está sumido en la violencia desde hace mucho tiempo y ya es una violencia que un caso se sobrepone sobre otro caso y se sobrepone sobre otro caso. Hace 2 semanas fue una masacre en un bar en Querétaro, ahora esta semana pasada fue en otro bar en Tabasco. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos con Manuel Oreste para DamiQ. Y bueno, muchas gracias, Manu, A primero ti. por venir a nuestro congreso. Y me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo fue que te interesó acercarte a los temas de investigación y temas tan fuertes como justo son derechos humanos, migración y violencia, que es a lo que más te dedicas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo creo que ha sido un poco una evolución, ¿no? En mi carrera. Imagínate, empecé estudiando periodismo queriendo ser periodista deportivo y estoy haciendo algo totalmente distinto, ¿no? Digamos que cuando yo, a partir de que llego a México en 2008, eh, pues sí, casi casi que por azares del destino empiezo a ver muchos temas de migrantes, porque donde yo llegué en Córdoba, en Veracruz, en aquel año era una zona muy concurrida, ¿no? Del paso de este famoso tren, el de la Bestia, ¿no? Que iba con muchísimos migrantes. Ahí tuve mi primer acercamiento con esta temática más de derechos humanos, de migración indocumentada. Y, y también empecé a ver como que este tema no solamente era de migrantes subidos a un tren que van a Estados Unidos, así, sino que ya empezaba a haber mucho tema también de crimen organizado, ¿no? De cómo estos migrantes empezaban a ser una de las principales víctimas del narcotráfico en México, que eran productos pues de todo tipo de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces empecé a meterme como mucho esa temática y digamos luego cuando empecé a trabajar ahí en un periódico que se llama El Mundo de Córdoba eh, y cuando ya llego a la Ciudad de México en 2010, pero empiezo a trabajar para Animal Político en 2012, en un inicio pues también digamos como conocía más esta temática migrante me meto más a ese tema pero luego en 2017 hubo un cambio, digamos, un poco en mi carrera, me metí a hacer más investigaciones de corrupción, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la estafa maestra, que fue, desde luego, fue un parteaguas en mi carrera. Luego vienen otros casos como el caso Vida Negra, también de corrupción, ¿no? Pero la verdad es que nunca he dejado, aunque he hecho investigaciones de corrupción y de otro tipo de temáticas, nunca he dejado de hacer este tipo de reportajes de derechos humanos, de crimen organizado, de narcotráfico, ¿no? Porque es un tema que me interesa mucho. Creo que, eh, por desgracia, México está viviendo de este estallido de la guerra contra el narco en 2007-2008, está viviendo pues prácticamente sus años más oscuros como en la historia moderna del país, por así decirlo, y creo que el periodismo tiene que documentar y contar eso, y por eso es una de mis temáticas más recurrentes. Okay. En tu libro de Vivir con el narco, lamentablemente relatas situaciones muy crudas de la situación real del país, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta escuchar porque no nos gusta ver la realidad en algunas ocasiones. ¿Cómo lograste equilibrar los relatos tan crudos que retrataste en tu libro para que la audiencia se interesara en leer a pesar de lo tan fuertes que eran? Ujú. Sí, creo que este libro de Vivir con el narco, el gran reto que tiene precisamente es ese, ¿no? Es cómo llegar a la gente a decirle estas historias importan mucho, porque la gente, y digo, yo también me puedo hasta incluir alguna vez, ¿no? Estamos cansados de la violencia, ¿no? O sea, el país está sumido en la violencia desde hace mucho tiempo y ya es una violencia que un caso se sobrepone sobre otro caso y se sobrepone sobre otro caso. Hace 2 semanas fue una masacre en un bar en Querétaro, ahora esta semana pasada fue en otro bar en Tabasco. Entonces es difícil hacerle ver a la gente que estas historias son importantes, ¿no? Yo digo que Vivir con el narco, estas 17 crónicas, son un grito de rabia de las víctimas frente a la apatía, frente a esta falta de empatía también que a veces tenemos, ¿no? De decir, oigan, estamos aquí, porque este libro no es un libro de narco per se, no es un libro de sicarios, no es un libro de cárteles, no es un libro sobre el supuesto glamour de los capos de la droga, del Chapo, de etcétera, etcétera, no, es un libro sobre nosotros mismos, es un libro sobre las víctimas, y es un libro que, por desgracia, puede ser que alguno de los que lo leamos mañana o hoy mismo podemos ser parte de esas víctimas, ¿no? Entonces, el contar lo que está sucediendo es este grito de rabia también frente a la impunidad, ¿no? Porque la impunidad lo que hace es poner un velo
muy oscuro de opacidad sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y hace que este círculo vicioso de corrupción, impunidad, violencia no se rompa nunca. Entonces, bueno, de alguna forma, como un granito de arena, obviamente, en un inmenso océano, lo que busca este libro es romper un poco ese círculo, ¿no? Yendo por esta misma línea, ¿cómo es que tú como periodista sigues encontrando la motivación precisamente para investigar este tipo de temas? Porque pasa mucho que justo, o sea, la gente está harta de leer sobre lo mismo siempre y ya incluso llega a ser hasta normalizado. Está Ahora, normalizado, sí. tú como periodista, ¿cómo lidias con eso? O sea, ¿tienes como este motor de que quieres hacer un cambio, quieres informar? Sí, O... mira, yo creo que para ser periodista y casi pues, de cualquier tipo tienes que tener un nivel de tolerancia muy alto a la frustración. Eh, Evidentemente sabes que también muchas veces haces trabajos de investigación, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? Llevó un año de trabajo, ¿no? O sea, fue algo realmente difícil de documentar y de revelar, ¿no? Y una vez que se publica, te preguntas, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? ¿Quién ha pagado por esto? No, hay impunidad, ¿no? Nadie, o sea, salvo mediáticamente lo que sucedió con Rosario Robles, etcétera, etcétera, no ha habido realmente un cambio, no ha habido realmente alguien que nos diga qué pasó con ese dinero que se desvió y que documentamos desde el periodismo, ¿no? Pero no te puedes hundir por eso, porque al final de cuentas también tienes que pensar que tu trabajo está hecho. Tu trabajo termina cuando le pones el punto final al reportaje, y luego tienes que presentarlo, etcétera, pero realmente tu trabajo como periodista, que es documentar y revelar y dar a conocer a la sociedad, ya está hecho. Lo que ya luego después pase no está en tus manos en ningún nivel. O sea, no está en tus manos a nivel social lo que pueda suceder o a nivel judicial, etcétera. Entonces tienes que tener ese nivel de tolerancia a la frustración, insisto, muy alto, porque si tu idea es voy a hacer este reportaje para cambiar el mundo, puta, te vas a desesperar a la primera, porque el mundo es el que es, ¿no? A mí me gusta, claro, también creo que además de un alto nivel de tolerancia a la frustración, tienes que tener un nivel muy alto de vocación. Para mí el periodismo es una vocación. Hay gente que lo ve de otra forma y lo respeto muchísimo. Hay gente que lo ve como un oficio, una profesión, un trabajo. Hay gente que lo toma también como voy, hago mis notas en la oficina y me regreso porque yo quiero mi horario así. Yo respeto todo eso. Para mí es una vocación y las vocaciones implican mayores sacrificios. O sea, implica que no tienes vida personal o muy poca, implica que no hay horarios, implica que te tienes que tragar el miedo, implica que para documentar historias como estas de vivir con el narco hay que arriesgar algunas veces. Digo, dentro sin hacer locuras, como dije también en la presentación, pero hay que arriesgar, ¿no? Y aún así está el riesgo de que lo más probable es que una vez que se publique esa crónica o ese reportaje, realmente no es que la vida de la gente vaya a cambiar de un día para otro. Pero, insisto, digamos, nuestra vocación es esa, dar a conocer y sumar a esos cambios. Yo creo que como periodistas, uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos personalmente es el miedo. El miedo de que el día de mañana arriesguemos nuestra vida por una crónica, por un reportaje, por una nota que a lo mejor no pueda tener el alcance que nosotros creamos o a lo mejor no cambia mucho. Pero al final esa es nuestra vocación y ese es nuestro trabajo. A mí me gustaría saber en dónde entra la línea, la delgada línea entre arriesgar tu vida y, y la vocación de ser un periodista y de investigar por lo que tú quieres saber y por lo que quieres informar. Es una muy buena pregunta porque es difícil saber dónde está esa línea, ¿no? A ver, yo lo he escuchado a los grandes maestros del periodismo, ¿no? Y de la crónica, por ejemplo, John Lee Anderson, ¿no? Que es un gran referente para mí, dice algo así como que ninguna crónica vale la vida de una persona, de un periodista, de un reportero, ¿no? Y es verdad, o sea, obviamente ninguna crónica, ningún premio, ningún reportaje, ninguna revelación vale la vida de nadie, ¿no? Pero también es verdad que eso no lo sabemos en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, yo cuando voy a Ciudad Juárez a entrevistar a un sicario o cuando voy a una casa de estas del cártel tal, no estoy pensando en que me van a matar o me puedan matar, ¿no? Al final creo que, como dije antes, hay que asumir riesgos. O sea, ahora me dices, oye, ¿te vas a infiltrar en un rancho de los Chapitos? Pues no, porque no estoy loco y porque quiero seguir viviendo muchísimos años. Entonces tienes que también aprender a calibrar los riesgos, ¿no? Ha habido veces
bueno, hace no mucho, queríamos ir a hacer un reportaje a Culiacán, donde ahora mismo está terrible, y después de hacer un análisis, no, porque no solamente esto es Manu Ureste aquí pensando voy a ir aquí, allá, acullá, hay un equipo muy importante detrás, o conmigo más bien, de gente muy talentosa, de periodistas muy, muy talentosos, con los que platico y les digo, oye, quiero hacer esto, ¿ustedes cómo ven? Y entre todos analizamos los riesgos y decimos, no hay las condiciones. Entonces no se trata de hacer a mí no, esto de, en Animal Político somos cero de esto de periodismo gonzo, de a ver, ¿no? Nosotros somos la nota y... No. Entonces, es difícil saber dónde está esa línea. Hay que apoyarse también en muchos compañeros, jefes, editores que también te pueden ayudar a decir, oye, pues es un riesgo más o menos controlado, por así decirlo, aunque sabes que cuando estás en el terreno cualquier cosa puede pasar, o de plano mejor dejamos pasar ese tema porque está demasiado peligroso. Okay. ¿Cuáles crees que son las características que debe tener un buen periodista? ¿Curiosidad? O sea, es así... Yo diría que sería hasta la primera, porque de verdad yo a veces luego veo compañeros y compañeras así que están pues, estudiando y llegan conmigo o llegan a la redacción y veo de varios tipos. O sea, los que yo veo que son súper curiosos, que quieren ya hacer reportajes, que ya quieren salir, que ya quieren hacer esto y lo otro, yo para mi forma de entender el periodismo y para mis talentos digo, este tiene potencial. Cuando yo veo a alguien que a lo mejor está en la carrera, sí, pero que está como apático, como que tal, digo, la va a tener más difícil. No significa que no vaya a llegar, ojo, porque también puede tener otras cualidades muy buenas, o puede ser un gran, no sé, investigador, o puede ser súper incisivo a la hora de investigar documentos, así, pero así de entrada, yo te diría, la curiosidad, el empuje, las ganas. Ya después todo lo demás, el escribir bien, el hacer preguntas incisivas, el hacer fuentes, que eso es otro arte, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo no diría que yo sería un periodista que destacara por hacer fuentes, sinceramente. Y conozco otros que digo, wow, tiene un don de gentes y un don de hablar con la gente que hace fuentes y le dan una información que a lo mejor yo jamás conseguiría. Entonces hay diferentes tipos de periodistas y yo creo que tampoco es como que, yo soy el mejor porque me voy a hablar con sicarios. No, o sea, cada quien, digamos, tiene su expertise, por así decirlo, o sus cualidades son más propicias para un tipo de periodismo o para otro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía, tengo buen ojo, aunque nunca he estudiado fotografía, porque tengo esa como sensibilidad con la que se nace. Y hay gente que a lo mejor tiene ese talento para en 2 segundos sacar contactos aquí de todos, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes cualidades, pero si me preguntas así una, yo diría que la curiosidad y las ganas de hacer las cosas bien. Okay. Pues muchas gracias, Manu, por concedernos la entrevista, por venir a nuestro congreso y por compartir nuestra experiencia. Nada, al contrario, un gusto y pues siempre dispuesto a apoyar en lo que pueda a las nuevas horneadas que vienen. Muchas Gracias. gracias.